Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión y también le damos la gloria al Señor por los hermanos que nos están viendo en las diferentes ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica, y también en Europa, Asia y algunos países de África. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, Preparados para la venida del Rey, parte 44. Y leemos la palabra en Apocalipsis 22, 10 hasta el 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad. Gracias, Rey, por esta palabra de fuego. Gracias porque desde antes ya tu Espíritu Santo ministraba en este lugar y en la casa de mis hermanos. Toda la gloria es para ti. En esta hora reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, sus gobernadores de tinieblas y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de tu palabra. Toda la gloria es para ti, Señor. Oh, te damos la gloria, la honra y el honor en esta mañana. Aleluya. Hermanos y hermanas, seguimos estudiando las promesas eternas y poderosas que nos ha dado nuestro Señor, que conquistó Cristo con su obra redentora y guarda ahora como sumo sacerdote de los bienes venideros. Promesas cuyas arras es el glorioso Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, en su iglesia santa, como la garantía de la resurrección y glorificación de los que guardan la fe en Cristo Jesús, de los que se mantienen pegados a Él como ramas, como pámpanos, y perseveran hasta el fin, venciendo con el poder de Dios. Aleluya. En las dos prédicas pasadas iniciamos el estudio de la sexta promesa de los mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Capítulo 2, capítulo 3, y es la promesa del gobierno. Dijimos que esta promesa contiene dos partes fundamentales, importantes. La primera es la promesa de la autoridad sobre las naciones, y la segunda es la de regir dichas naciones con vara de hierro. Recordemos dónde está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, que quiero que leas conmigo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ya hemos hablado de la autoridad sobre las naciones, y en la prédica pasada vimos cuál es el misterio que se consumará y del cual habla Apocalipsis 17. Lo aclaramos con Daniel capítulo 2, que describe los gobiernos que han ejercido los seres humanos en pecado. En la prédica pasada hablamos del deseo perverso del ser humano de ser Dios. Después de la caída de Adán, ofrecimiento que le hizo Satanás a Eva. Quiero recordar 4 momentos claves que la Biblia describe, que la Biblia narra sobre este deseo perverso. Primero,
El primer momento se narra en Génesis capítulo 3 y es ese paso de la desobediencia del hombre. Te estoy hablando de Adán, la cabeza del pacto edénico, mediante el cual el Señor le dio 3 grandes y poderosas promesas. La principal y la primera es la de la descendencia santa y eterna, cuando le dijo, fructificad y multiplicaos. La segunda es la de la tierra eterna y santa, cuando le dijo, llenad la tierra. Y la tercera es la del gobierno, cuando le dijo a Adán, sojuzgad y señoread. Estas 3 promesas las encontramos en Génesis 1:28. Sabemos que la desobediencia del hombre causó la entrada de la maldición y la muerte, escucha bien, en el universo. Y todo quedó bajo la maldición del pecado, bajo la esclavitud de corrupción, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:21. Toda la creación fue sujeta a vanidad por causa del que le sujetó en esperanza, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:20. Este capítulo 3 de Génesis es el momento más triste de la historia humana, mi querido hermano, mi querida hermana. Pues enseña cómo el ser humano, que fue hecho para señorear sobre toda la creación, le entregó el gobierno a Satanás. Desde ese momento, el diablo pasó a ser el príncipe de este mundo y toda la humanidad, la descendencia de Adán, pasó a estar bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, como afirma el apóstol Pablo en Efesios 2:2. El segundo momento es asociado al deseo perverso del ser humano de querer ser Dios. Se relaciona con el pueblo de Israel. Sabemos que después del diluvio, Dios le dio la oportunidad a la humanidad de la descendencia de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de que siguiera el camino y la palabra de Dios. Pero la humanidad volvió a fallar y aconteció la rebelión de la Torre de Babel, por lo que el Señor mandó el juicio. Después de esto, el Señor continuó su plan, el cual tenía preparado desde antes de la fundación del mundo, y escogió y llamó a un varón, Abraham, para de sus lomos sacar el pueblo de Israel, no sin antes darle las promesas, ratificarle las promesas que le había dado a Adán y le había dado a Eva en el pacto edénico antes del pecado. El Señor notificó, le ratificó las promesas a Abraham en el pacto abrámico, cuando lo llamó y puso en primer lugar la principal promesa, la descendencia, aleluya. Y el Señor le dijo al siervo que de esta promesa dependían las otras. Aleluya, poderoso eres, Señor. La del gobierno eterno, la de la tierra eterna. Esta dependencia, hermano y hermana, se observa en que la descendencia tendría la tierra y el gobierno, y en la descendencia santa de Abraham. Que Cristo, que es Cristo, la simiente, vendría para confirmar las promesas a cabalidad y otorgarlas, a fin de que el pacto edénico se cumpliera. El mismo pacto abrámico y demás pactos a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Quiero hacer énfasis en esto, amado hermano, amada hermana. Y es que si no va a haber descendencia santa y eterna, no puede haber gobierno. Y no hay necesidad de que Dios haga la tierra nueva y los cielos nuevos. Por esta razón es que cuando Dios hizo los pactos, escuche bien, desde el edénico puso la promesa de la descendencia de primero, encabezando todos los pactos.
Por esta razón es que cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, le habló de la descendencia que tendría la herencia, pues cuando el Señor le dijo que no temiera, pues su galardón sería sobremanera grande. Fíjese usted que el siervo Abraham le hizo al Señor una pregunta sobre su descendencia y recibió inmediatamente la respuesta en Génesis 15 del 2 al 6. Y respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le dijo al Señor: ¿qué me darás si ando sin hijo? Le dijo: mira, no me has dado descendencia. Abraham le dijo al Señor: un esclavo será mi heredero. Pero el Señor le dijo a Abraham que no sería el esclavo el heredero, sino un hijo, pues solo los hijos pueden ser herederos. Por esta razón, Cristo nos libertó de la esclavitud, del pecado, para hacernos hijos de Dios. Aleluya. Hermano y hermana, y así heredar todas las promesas. Alabado sea el Señor. Mire, hermano y hermana, el Señor le dio a Abraham la promesa de la descendencia eterna, porque el pacto que hizo con él es eterno. Y esta descendencia será como las estrellas de los cielos, incontables e infinitas. Y esta descendencia es la que hereda todo. Así que le recuerdo la afirmación que le hice hace un momento. Sin descendencia eterna y santa, escuche bien, no puede haber gobierno y no hay necesidad de que Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, lo que perdió Adán por el pecado fue tremendo, hermano y hermana. Pero Dios guardó la promesa dentro de sus pactos inmutables, verdaderos, santos y eternos. Alabado sea el Señor. Y por esta razón, el Señor continuó su plan, hermano y hermana, para la humanidad, llamando a Abraham y sacando al pueblo de Israel para darle las promesas, para ratificárselas, pero también para darle la principal promesa de la simiente, la descendencia. Aleluya. Mediante el cual Dios confirmaría todas las promesas mediante el nuevo pacto, el último de los pactos. Alabado sea el Señor. Mire, hermano y hermana, además de esto, con el pueblo de Israel, Dios quería mostrar de manera tipológica e ilustrativa, es decir, como ejemplo, las tres promesas por cuanto le dio la ley al pueblo de Israel para que fuera un reino de sacerdotes y gente santa, a fin de que la descendencia estuviera unida al Señor en obediencia. Mire la importancia de la obediencia. Mediante la palabra de Dios y la fe en las promesas, las cuales ratificaba permanentemente. Aleluya. La multiplicación del pueblo de Israel tenía como objetivo señalar la fidelidad y manifestar que su palabra se cumple, que tiene el poder para dar descendencia, y si la da en esta tierra, que es una tierra postdiluviana, una tierra en maldición, cuanto más en su reino de vida eterna, de gloria y de poder. Pero el pueblo de Israel insistía en desviarse. Por tanto, el Señor guardó a un remanente, una manada pequeña. Dile al hermano que está a tu lado: tú haces parte de esa manada pequeña. A fin, hermano, de cumplir la venida de la simiente que es Cristo.
Pues Satanás siempre quiso impedir, escucha bien, quiso impedir el cumplimiento de esta promesa. Con el pueblo de Israel y su relación con este, el Señor también quería ilustrar que entregaría la promesa de la tierra eterna mediante la entrada a la tierra prometida, la cual, además de ser una tierra real, escucha bien, actúa como una figura de la tierra por venir. Con el pueblo de Israel también Dios quería ilustrar la promesa del gobierno eterno, porque Él era su rey y le dio sus mandamientos, leyes, estatutos y los guió, llevándolos a la tierra prometida. Dios también quería estar en medio del pueblo de Israel, lo cual se evidencia en la construcción del tabernáculo y más tarde la construcción del templo de Salomón. Pero por causa del pecado, Israel pervirtió la descendencia con su corazón endurecido. Por ejemplo, toda esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Aunque el Señor le da la oportunidad a la generación de los hijos para que entraran a la tierra prometida. Alabado sea el Señor. Mire, hermano y hermana, pero esa generación también se pervirtió por cuanto quería ser como las otras naciones, olvidándose que el Señor les había dicho que debían de vivir apartados y ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Por esta causa, Israel tampoco conquistó toda la tierra prometida que el Señor ya les había entregado en la mano, con una muestra de la poderosa promesa de la tierra eterna, dando a entender el Señor su fidelidad, su verdad, su inmutabilidad, atributos que poseen sus pactos eternos. Israel quería ser como las otras naciones. Yo quiero que me sigas en esto. Quería vivir como las otras naciones, servirle a los dioses de las otras naciones, a los demonios. Quería gobernar y ser gobernados como las otras naciones. ¿Cómo les parece? Por esta causa, las promesas que Dios les había entregado en esta tierra como una muestra de la fidelidad de Dios y la verdad e inmutabilidad de sus pactos, las perdió Israel y pasó a estar oprimido por los enemigos. Esos enemigos que estaban a su alrededor. Y tal como les había dicho el Señor en las maldiciones de la ley, por causa de la desobediencia. Lo importante que es obedecer la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas. Israel vivía en una constante amenaza por causa de sus enemigos que querían despojarlos de la tierra. Pero esta amenaza, hermano y hermana, se debía a su desobediencia. Ciertamente vivieron en su rebeldía y en medio de los ataques de los enemigos hasta que lograron llegar al deseo perverso de querer de tener un rey humano, desechando el Dios vivo que es rey de todos los siglos y de la eternidad. Y aquí nos encontramos con este segundo momento relacionado con el deseo perverso del hombre de querer ser Dios. Y es cuando el pueblo le pide rey como las otras naciones al profeta Samuel. Ciertamente Samuel se entristece y yo quiero que tú leas conmigo Primera de Samuel capítulo 8 del versículo 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Fíjese usted, hermano y hermana, que Samuel se desagrada con la petición de Israel, pero el Señor le dice que no lo habían desechado a él, que era el profeta, sino que el pueblo había desechado al mismísimo Dios, al Dios de la gloria. El Señor concedió a Saúl, pero
El darle rey a Israel fue un juicio. Yo quiero que esto lo subrayes. Dios dio a Saúl como rey y lo dio como juicio para el pueblo de Israel. Porque Dios le había dicho cuáles serían las consecuencias, yo quiero que me sigas en esto, de haber pedido un rey y haberlo desechado a él como su gobernante, su Dios, su rey. Después de que Samuel le refirió al pueblo todas las consecuencias terribles por haber pedido rey humano, Israel responde en 1 de Samuel capítulo 8, leemos el versículo 19 y 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel quería ser como todas las naciones. Se le olvidó que Dios los quería apartados. Un reino de sacerdotes y gente santa. Y sabemos que Saúl desobedeció, manifestando que en el fondo del corazón del pueblo estaba la rebeldía, la desobediencia, la incredulidad y el deseo malvado de querer ser como Dios. Pues esto fue lo que manifestó Saúl cuando, después de ser desechado por su desobediencia, empezó a aferrarse obstinadamente al poder. Esto que le aconteció a Saúl es lo que le acontece a todos los seres humanos, escucha bien, que han gobernado sin Dios, en pecado, porque han querido aferrarse al poder de todas las formas. Proponen los sistemas de gobierno, sistemas políticos, ideológicos, que ciertamente están en contra de la palabra de Dios. Prometen libertad, prometen prosperidad, pero terminan esclavizando a los que gobiernan por causa del pecado que se anida en el corazón de los gobernantes. Dios ha permitido, hermano y hermana, todo esto porque la humanidad no ha querido arrepentirse, sino que ha insistido en su deseo perverso de querer ser como Dios, querer gobernar apartado de Dios, en pecado, de querer enseñorearse de la tierra y de las naciones. Además, hermano y hermana, de haber entregado la descendencia a Satanás, porque ciertamente le ha enseñado a sus hijos el mundo. Le ha enseñado a adorar al diablo con todas sus costumbres mundanas, sus religiones, sus filosofías, sus ciencias, su cultura, es decir, con Babel. La historia del pueblo de Israel en la Biblia desembocó en el juicio de las cautividades, en el cual el Señor demostró las consecuencias, hermano y hermana, de la desobediencia, de los mandamientos que estaban escritos en la ley. Israel fue despojado de las promesas, escuche bien, fue sacado de la tierra prometida. La descendencia pasó entonces a ser esclava, pero antes fue torturada, asesinada, atormentada. Por eso Jeremías, en el libro de Lamentaciones, habla de los pequeñitos. Habla de los hijos del vientre. ¿Quiere leer conmigo Lamentaciones capítulo 2, versículo 11 y 12? Búscalo y léelo conmigo, por favor. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Israel había perdido, hermano y hermana, temporalmente las promesas de la descendencia, el gobierno y la tierra. Pero estas promesas estaban guardadas, escucha bien, porque el Señor en su presencia, en su omnisciencia, conocía que todo esto iba a acontecer y por tanto, en su sabiduría, usó todos los eventos históricos para cumplir su propósito y su palabra profética, en la cual se establecía que Israel regresaría a su tierra en desobediencia para prepararlo y juzgarlo en la misma tierra. Durante los 7 años de tribulación,
cuando serán expiados sus pecados y se cumplirá la palabra de Daniel capítulo 9, versículo 24. Por eso se cumplió esta palabra del regreso de Israel a su tierra y su renacer como nación en el año de 1948. Además del renacer de la lengua hebrea, todos estos eventos, hermanos, se encuentran profetizados en las Escrituras como cumplimiento de los tiempos del fin. Alabado sea el Señor. Y ya ha llegado este tiempo del fin. Y el ser humano ya está a punto de llegar al clima, se escucha, de su deseo perverso de ser como Dios. Y este es, hermano y hermana, el tercer momento. Con la manifestación del anticristo, un hombre que a la mitad del juicio de la tribulación entrará al templo y se hará pasar por Dios. Lee conmigo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la prédica pasada dijimos que el anticristo es el instrumento de juicio, escucha, instrumento de juicio que usará Dios contra la humanidad y contra Israel por haberse negado a escuchar la voz de Dios, a recibir y a obedecer su palabra, por haberse negado a arrepentirse, a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el único Redentor. El único que confirmó las promesas, escucha, que todavía están guardadas en los pactos. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, porque no se han cumplido las promesas. No se han cumplido. Pues el cumplimiento, escucha bien, está ligado a que los seres humanos cumplan los requisitos. Subraya, cumplan los requisitos. Y es ser santos y eternos. Y eso todavía no se ha dado, hermano. Y estos requisitos solamente se pueden cumplir a través del Cristo de la gloria. Hermano, que nació santo, nunca pecó, vivió santo y murió por todos nuestros pecados. Pero resucitó glorificado, escucha bien, y es el único mediador entre Dios Padre y los hombres. Alabado sea el Señor, hermano, porque Él es el que nos santifica, nos limpia, propicia nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre y nos lleva a su gloria, a su gloriosa presencia, para recibir las promesas de todos los pactos inmutables, eternos y santos que dio el Señor, jurando, aleluya, por sí mismo. Después de haber visto estos tres momentos, del deseo perverso del hombre de querer ser como Dios, ya sabemos que Dios juzgará a la humanidad con la tribulación y todos los gobiernos humanos sin Dios, escucha bien, terminará con la segunda venida de Cristo con su iglesia. Y después de esto, hermano, iniciará el milenio, los 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, donde demostrará cómo se gobierna en santidad y en perfección. Demostrará qué significa la promesa de la tierra, por cuanto será restaurada parcialmente. El Señor demostrará qué significa la promesa del gobierno, escucha bien, por cuanto Él gobernará como rey sobre toda la tierra, sobre todas las naciones y pueblos. Y la iglesia santa, que eres tú y yo, gobernará con Él como reyes y sacerdotes. Dile al hermano que está a tu lado, gobernarás como rey y sacerdote. Pero además de demostrar cómo son las promesas del gobierno y la tierra, durante el milenio, el Señor enseñará cómo es la descendencia santa, aleluya, cómo Él la planeó, porque la iglesia santa glorificada se multiplicará, tendrá descendencia, escucha bien, durante el milenio, tal como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 61 y se confirma en Isaías 65. ¿Quiere leer conmigo Isaías 61 del 7 al 9?
En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son el linaje bendito de Jehová. Fíjese usted, hermano y hermana, que en el versículo 7 se habla de la promesa de la tierra cuando habla de las heredades. Y en el versículo 9 se habla de la promesa de la descendencia que será conocida entre las naciones del milenio. Los renuevos que serán conocidos en medio de los pueblos, aleluya, serán reconocidos como linaje bendito de Jehová. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esto. Dale la gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso eres, Señor. Aleluya. Mire, hermano y hermana, los hijos de los glorificados serán la evidencia de que las promesas de Dios son inmutables, verdaderas y fieles. Demostrarán que Él cumple su palabra, aleluya. El objetivo es que los habitantes mortales, escucha, del milenio, anhelen el tiempo eterno que llegará después. Es decir, la nueva creación, la tierra nueva y los cielos nuevos, en la que vivirán solamente los hijos de Dios glorificados, los cuales serán los únicos, escucha, que quedarán. Se multiplicarán eternamente y poblarán todo el universo nuevo, santo, puro y eterno, que hará mi Señor. Pero después del milenio se manifestará por última vez el deseo perverso de los seres humanos de ser como Dios, y este es el cuarto momento del cual describe y habla la Biblia. 4. El cuarto momento. Este cuarto momento narrado por la Biblia, en el cual los seres humanos por última vez manifestarán, hermano y hermana, su deseo perverso de querer ser como Dios, ocurrirá cuando finalice el milenio. Satanás será suelto de su prisión y se levantará contra el Señor Jesucristo y el campamento de los santos, que es el lugar donde nosotros viviremos durante el milenio. Lee conmigo Apocalipsis 20, versículo del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa es la última rebelión de la humanidad, escucha. Y será cortada para siempre, por cuanto todos los impíos inicialmente serán consumidos por el fuego de Dios, pero después serán echados en el lago de fuego después del juicio del gran trono blanco, donde comparecerán todos los resucitados que no fueron salvos durante la historia de la humanidad por haber rechazado la fe en Cristo Jesús y su palabra. Pero mire, hermano, lo que le voy a decir. Esto es muy importante. Solo después el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, escuche, donde mora la justicia, cumpliéndose la palabra del Señor, quien prometió que restaurará todo como el principio en Edén, cuando no había pecado. Pero todo será aún mejor, hermano, que el paraíso que el Señor puso en la tierra antes del pecado. Será mejor todo porque se multiplicará la descendencia para gobernar, y será una tierra limpia, santa, pura, infinita y eterna. Serán unos cielos nuevos, limpios, eternos, llenos de vida. Sobre todo esto gobernarán los hijos de Dios con la cabeza que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya.
Oh, poderoso eres, Señor. Mire, hermano, después de este recorrido necesario de estos 4 momentos, ya podemos tener una comprensión, fíjese usted, clara, de la historia de la humanidad y del plan de Dios. Ahora vamos a detenernos en el reino milenial y en el gobierno que la iglesia tendrá, porque la iglesia gobernará con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que será un gobierno con vara de hierro. Quiero que subrayes, vara de hierro. Y las naciones serán quebrantadas como barro de alfarero, dice la palabra, lo cual ya no se refiere al juicio de las naciones durante la tribulación, hermano y hermana, sino a lo que ocurrirá cuando finalice el milenio, cuando las naciones se unan a Satanás y el Señor las quebrante. Y surge una pregunta: ¿qué significa este gobierno de vara de hierro que el Señor llevará a cabo durante el milenio con la iglesia? Es necesario entonces, te lo digo, estudiar lo que dice la Biblia para que usted sepa, hermano, lo que le espera. Lo que le espera en ese reino milenial. Para que sepa cuál va a ser su trabajo. Y lo primero que hay que decir es que este gobierno que el Señor nos ha prometido, escuche bien, hermano, está integrado por 3 elementos. Y te los voy a describir. 1, ser reyes, es decir, reinar. 2, ser sacerdotes, es decir, ministrar. Y 3, ser jueces, es decir, juzgar. De tal manera que voy a iniciar la explicación de estas tres funciones que tendremos como iglesia, y dentro de la primera explicaré también por qué reinaremos con vara de hierro. 1, reyes, es decir, reinar. En Apocalipsis 2:27 dice que regiremos a las naciones. Yo quiero que en esto me sigas y voy a hablarte lento. Con vara de hierro. Regiremos con vara de hierro a las naciones. El verbo en griego para regir es poimaino. La palabra vara en griego es rhabdos. Y la palabra hierro es sidereos. Fíjate tú que en las Escrituras la vara significa autoridad, pero también se relaciona con el juicio, el poder y las señales del Señor. En las Escrituras encontramos la palabra vara, bordón y báculo. En el antiguo cercano oriente, el bordón o cayado evolucionó hasta convertirse en un cetro o bastón de dignidad para sus reyes y símbolo de autoridad. Quiero que vayas conmigo al libro de Números, capítulo 21, versículo 18. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana. Aquí se habla, hermano y hermana, del legislador. Se habla del que rige. Y dice que tiene báculos, que en hebreo es Mishanau. En Jueces 6:21 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Aquí se usa el mismo término hebreo y el báculo se asocia a milagro, poder y señal. Mira lo que dice Isaías 10:5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí se relaciona la vara en hebreo shai bet con el báculo. Y estos se relacionan con el juicio, el furor, la ira. Y mira que el Señor dice que usará a Asiria como instrumento, hermano, de juicio sobre su pueblo de Judá, sobre Jerusalén, por su pecado. Mira lo que dice Isaías 14, del 4 al 7. Lee conmigo. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó
la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Mire, hermano y hermana, el profeta habla del tiempo del juicio de la tribulación, cuando el Señor juzgará a todas las naciones y destruirá todo su gobierno. Es decir, que el gobierno humano cesará. Porque en el versículo 4, escuche bien, habla de la ciudad de Babilonia, la ciudad codiciosa de oro, la cual aparece en Apocalipsis 17 y 18. Dice en el versículo 5 que el Señor quebrantó el báculo de los impíos y el cetro de los señores, refiriéndose, hermano y hermana, a la destrucción de todos los gobiernos humanos, para que en el milenio solo quede el gobierno de Cristo con su iglesia. Ya no será el báculo de los impíos, sino el cetro de los señores. Ya, hermano, mire, le repito aquí, ya no será el báculo de los impíos, sino el báculo de los santos, de los glorificados. Ya no será el cetro de los señores impíos, sino el cetro de los santos, de la iglesia glorificada, aleluya, que ejercerá el reino con Cristo. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la vara se relaciona entonces con reinado, se relaciona con regir, con autoridad, con poder, con señorío y también con juicio. Ciertamente esto se confirma con la vara que tenía Moisés, que usó cuando fue a Faraón. Yo quiero que recuerdes esa escena para darle el mandato del Señor. Lee conmigo Éxodo 4:17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Cada vez que Dios mandaba un juicio sobre Faraón y los egipcios, Moisés y Aarón usaban la vara para convertir el agua en sangre, en Éxodo 7:17. Para hacer salir ranas, en Éxodo 8:5. Para del polvo hacer salir piojos, en Éxodo 8:16. En varios juicios, los siervos usaron la vara como juicio. De la misma manera, escucha bien, la iglesia ejercerá el reinado, el gobierno con vara de hierro, con la palabra de Dios, la ley, hermano, porque si bien no habrá estructura del mundo durante el milenio, ni tampoco Satanás, porque estará atado, escucha bien, todos los seres humanos mortales nacerán durante el milenio con la naturaleza de pecado. La naturaleza adámica, es decir, nacerán con la carne que manifestará sus obras y por tanto tendrán que arrepentirse del pecado. Tendrán que recibir a Jesucristo, aún viéndolo físicamente. Tendrán que recibirlo como Señor y como Salvador. Reconocerlo como Rey, reconocerlo como Dios y someterse a su voluntad y a la obediencia de su palabra. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios, hermano, por esto. Dale la gloria a Dios. Mire, hermano, nosotros ejerceremos el reinado con la vara de hierro. Administraremos la palabra y el poder de Dios sobre todas las familias. Escucha, los pueblos y naciones que se formen. Llevaremos a cabo la organización de todas las funciones, hermano, del gobierno y la organización de los pueblos y las naciones con la poderosa palabra del Señor. De tal manera, hermano y hermana, que nosotros como iglesia gobernaremos con el Cristo vivo. Desde el campamento de los santos, allí viviremos. Y hermano, las cosas que anhelábamos hacer en el ministerio las vamos a hacer allá. Y nos vamos a sentir en el gozo del Señor. Y vamos a servirle al Señor y no nos vamos a cansar de servirle. Y vamos a alabarle y a glorificarle por siempre, hermano. Por eso es que estamos esperando con tanto gozo, con tanto anhelo, ser transformados en este cuerpo de debilidad y de muerte. No te salgas del río. Siempre dale la gloria a Dios cuando te levantes en cada mañana y te fortalezcas en una fe dura, esperando. Porque Satanás habla al oído de los hijos de Dios y les dice,
no viene todavía, pero la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor está a la puerta. Seguiremos estudiando el gobierno con vara de hierro en la próxima prédica, el domingo que viene. Seguiremos viendo las tres funciones, la de reyes, sacerdotes y jueces. Detallaré, hermano, cada una de estas funciones para que usted desde ahora se fortalezca con las cosas grandes y poderosas que nos tiene preparada el Rey. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Palabra de autoridad, palabra de fuego, palabra de poder. Espíritu Santo de Dios, ministra a mis hermanos. Señor, dale una fe dura para que permanezcan allí, que no se muevan ni a izquierda ni a derecha y estén con la cabeza erguida hacia arriba, mirando por las celosías, esperando a su Rey. Te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.